está con nosotros el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, quien además ya cumple 60 días en el cargo. Bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias, Mávila. Efectivamente, cumplimos 60 días de gestión y queremos aprovechar su gentileza para hacer un pequeño balance de las actividades. Eso es lo que justamente le quería pedir. Que se han dado en estos 2 Así meses. es, le tocó una coyuntura, y lo hablamos cuando usted asumió el cargo, le toca una coyuntura difícil, que es tratar de recuperar el buen funcionamiento del sistema de justicia, pero además la credibilidad del ciudadano en el Poder Judicial. En el camino, en estos últimos 60 días, han pasado muchas cosas. Entre ellas, se ha aprobado ya una reforma que deja atrás al Consejo Nacional de la Magistratura y que crea esta Junta Nacional de Justicia. Usted parece no estar del todo de acuerdo con esta reforma aprobada por el Parlamento, y le pido que nos diga brevemente por qué y cuál sería el balance que usted hace de los pasos que ha dado como titular del Poder Judicial en este tiempo. Efectivamente, luego de las discusiones en ambas comisiones del Congreso sobre la iniciativa que presentara el presidente de la República, el Poder Judicial y particularmente nosotros asistimos a las 2 comisiones a efecto de presentar la perspectiva y el enfoque que considerábamos era el que había que tomar en cuenta para una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. El documento final, el texto que se ha aprobado, no satisface las expectativas que teníamos desde el Poder Judicial. ¿Por qué? Razones esenciales. En primer lugar, se mantiene, por ejemplo, la votación de aquellos candidatos a magistrados que se entiende luego de haber vencido un proceso que debe de ser exigente del concurso público, evaluaciones sucesivas, van a tener que esperar una votación para poder acceder a la plaza. Ese fue uno de los factores que afectó justamente la transparencia de los concursos que practicó el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. En segundo lugar, se ha mantenido la ratificación de los magistrados cada 7 años y además incorpora una nueva, que tendrá lugar cada 3 años y 6 meses. Con ello se complica mucho más la operatividad en este proceso del nuevo organismo. Nosotros habíamos sugerido que si va a haber una ratificación, que solo se dé una sola vez, cuando el magistrado haya cumplido 7 años en el cargo, sea sometido a ese proceso de ratificación y de allí ya adquiera inamovilidad. El otro aspecto que también es importante y que nos sorprende es el hecho de que finalmente en el perfil de lo que van a ser los integrantes del Consejo hay consideraciones diferentes en torno, por ejemplo, a al tiempo de ejercicio profesional, al tiempo de actividad universitaria. En ambos casos se exige que el nuevo consejero tenga un periodo de 25 años. Nosotros habíamos pedido 20, bueno, 25, a los 30 que había planteado el Poder Ejecutivo, pues está por allí. Pero lo que sí nos sorprende es que aparece una nueva opción, que es la del investigador, que tiene que tener 15 años en investigación jurídica. ¿Cómo vamos a acreditar ello? ¿Cuál va a ser la lógica de evaluación de la calidad de la investigación que lo coloque en un nivel similar al de 25 años de ejercicio profesional acreditados y al de 25 años de docencia universitaria? Bueno, ¿hay espacio para un reglamento, para a través, digamos, de normas secundarias, poder pulir de repente estos aspectos, o sugerencia suya? ¿Usted ha participado directamente en el debate, ha alcanzado estas ideas a la Comisión de Constitución? Así es, hemos, tanto por escrito como también estuve en una comisión, la de Constitución, 4 horas, estuve en la Comisión de Justicia 2 horas, dando nuestro punto de vista, explicando y contestando las observaciones. Pero hay algo más que se ha quedado fuera de esta propuesta finalmente aprobada, y es el hecho de la Academia de la Magistratura. Para nosotros era muy importante que el Consejo Nacional de la Magistratura encontrara en la Academia de la Magistratura un componente esencial que permitiera que quienes van a postular ante él para luego acceder a las plazas judiciales hayan acumulado un periodo de formación adecuado, hayan adquirido en ese periodo valores propios del ejercicio funcional, y nada de eso se ha podido desarrollar. Solo se utiliza la academia
para medir el desempeño, es lo que se menciona en un artículo de la propuesta final, cada 3 años y 6 meses. Y eso significa burocratizar lo que debe ser, por el contrario, un organismo técnico para la formación de los jueces. Quería preguntarle además por la situación del presidente el fiscal de la Nación, quien lidera actualmente el Ministerio Público. Usted en su momento dijo que cada quien tenía que asumir con su conciencia si estaba haciéndole bien o mal a las instituciones. Ya hay un informe que ha preparado el congresista Juan Cheput, es un informe que tenemos aquí, justamente, es una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, y el congresista Cheput, autor del informe para conocer esta denuncia, ha dicho que se está dilatando este proceso y que aquí además hay una utilización política del Ministerio Público por parte de Chávarri para entablar estas denuncias en contra de exministros de Pedro Pablo Kuczynski como respuesta al informe que él ha presentado. Desde su perspectiva, la situación de Chávarri, ¿cuál es? ¿Se ha complicado? ¿Usted hoy sería más frontal en pedirle el alejamiento? ¿Cree que el congresista Cheput tiene razón? ¿Cree que esto es una responsabilidad del Congreso? ¿Qué análisis hace? Bueno, yo creo que la coyuntura coloca sobre todo ante la ciudadanía el funcionamiento de las instituciones. Porque, por un lado, la autonomía del Ministerio Público, que es la que el Poder Judicial respeta y por la cual ha mantenido una posición muy clara en torno a entender que debe de ser esta institución y sus órganos de dirección los que decidan cuál es el destino final de la estructura que gobierna el Ministerio Público. Pero vemos que también en el plano del Congreso de la República, los procedimientos que se han estructurado y que se han aplicado en torno al fiscal de la Nación también están desarrollando sus sistemas de respuesta final. Así que creo que la ciudadanía en breve, sea por la vía de la decisión de la institución propia del Ministerio Público, que es lo que nosotros en principio consideramos lo más adecuado. Claro, es lo que usted pedía, pero ahora que ya está en manos del Congreso, que hay un informe y que hay un informe que además propone que se le imponga la sanción de destitución al fiscal de la Nación y además la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública, ¿usted cree que el Congreso está dilatando la discusión de este informe y está de acuerdo que a la luz de todo lo que hemos conocido en las últimas semanas y meses, esta es una decisión valiosa, valiente del Congreso, o que hay que esperar los alegatos, más alegatos de defensa? Yo considero que los plazos que tiene el Parlamento y sus comisiones y procedimientos específicos se han venido dando con regularidad. Por ende, es de esperar que el mismo criterio y la misma línea de actuación se mantenga en esta parte final. He escuchado y he leído... pero ¿cree que hay una dilación o no? ¿Que bueno, se está dilatando o no? El propio Congreso y sus integrantes aparentemente están señalando un cuestionamiento de que los procedimientos no están llevando un ritmo similar. Nosotros que tenemos otro procesado también en el Congreso, pues nosotros lo que es el juez Inostroza. Exacto, lo que nosotros postulamos es que a la brevedad posible la situación de estas personas se defina en ese canal que es el que corresponde. Hay que recordar que aún todavía ¿Le pediría no tenemos celeridad organismo. al Parlamento? Yo creo que el Parlamento tiene la obligación de resolver, sobre todo porque está en una situación de inestabilidad la institución del Ministerio Público. La crisis que está afrontando este importante organismo tiene que encontrar una salida rápida, porque de lo contrario hay otras cosas que entran en riesgo, como son las investigaciones por estos importantes procesos, megaprocesos contra la criminalidad que se están adelantando desde el Ministerio Público y que obviamente pierden credibilidad porque de hecho la ciudadanía lo observa, hay un enfrentamiento, hay una situación de crisis al interior de esta importante institución. ¿Y usted diría que esto también tiene que ver no solamente con Chávarri, sino con el señor Inostroza? Nosotros consideramos que han desarrollado el Congreso estas dos investigaciones de una manera bastante paralela. Sin embargo, como decíamos,
tengo entendido que el caso del señor Inostroza debe resolverse este jueves, al menos a nivel de comisión permanente. Pero más bien, cuando se habla del señor Chávarri, por lo que usted nos acaba de relatar, parece que el periodo va a demorar más. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar conversando con el presidente del Poder Judicial que está esta noche con nosotros. Muy bien, continuamos hablando con el presidente del Poder Judicial y nos comentaba aquí durante la pausa que usted ha entregado otros proyectos de ley también, que es parte del producto que ha hecho en esta situación de emergencia al cabo de los 60 días que lleva. Exactamente. El más importante tal vez es como lo habíamos ofrecido, ya está en el Congreso de la República nuestra propuesta para democratizar la elección del presidente del Poder Judicial y de los presidentes de la Corte Superior. Que debiera ser elegido por voto universal. Esa era su propuesta, es decir, que participen todos los jueces. Los jueces titulares del país. Eso ya ha sido presentado. Hemos presentado también otro proyecto de ley que tenía justamente de cubrir la necesidad de poder actuar en situaciones donde encontremos irregularidades, donde encontremos conductas disfuncionales de jueces supremos, de titulares o provisionales, así como miembros del Consejo Ejecutivo. Dado que, como usted comprenderá, todavía para habilitar este organismo que se ha creado como la Junta para la Justicia, es un organismo que todavía demorará en operar. Y mientras tanto nosotros nos encontramos aún en la imposibilidad de tomar acciones. Mandamos un proyecto al Congreso, pedimos que se le diera prioridad, pero no hemos tenido resultados. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto en el Congreso? El proyecto tendrá ya unas 3 semanas, posiblemente, o algo más. Y ese documento planteaba que la Corte Suprema, la Sala Plena, pueda tomar medidas transitorias, medidas excepcionales para poder atender estos casos en tanto no haya este organismo que es el único que tendrá también la facultad de destituir y de separar a magistrados. Hablamos en alguna oportunidad también sobre el tema presupuestal y hay mucha discusión sobre esto porque hay una preocupación, es cierto, por mantener el crecimiento económico del país, pero también hay una corriente de quienes dicen que vale la pena sacrificar ese crecimiento o ese PBI un poco, digamos, para poder destinar un poco más de dinero a estas reformas, porque sin institucionalidad no se garantizaría el crecimiento a largo plazo. Sobre el tema presupuestal, ¿es algo que ya se abordó con el Ministerio de Economía? ¿Ya hay resultados concretos también por ahí? Efectivamente, ¿no? Hemos tenido unas tratativas institucionales con el Ministerio de Economía, con el auspicio también del primer ministro, y han sido muy comprensivos con el Poder Judicial, al extremo que se ha incluido en el presupuesto del próximo año la partida que nosotros requeríamos para poder atender, por un lado, la nueva escala salarial de los trabajadores del Poder Judicial y poder crear los juzgados de pérdida de dominio, algo muy importante en la lucha contra la criminalidad organizada, así como también aquellos que van a tener por función atender la justicia que opere en los casos de violencia contra la mujer. El presupuesto en ese sentido ya está presentado y ha sido considerado en esos términos. Nos toca hacer su defensa próximamente en el Congreso de la República y nosotros avalamos esta opción muy clara de el señor representante del Banco de Reserva, quien apuesta justamente por la necesidad de que el presupuesto habilite que la reforma se pueda mantener. Lo que sí debo de lamentar, y es que hoy debió de reunirse la Comisión de Justicia para abordar también otro proyecto de ley, que es el que concierne al Consejo Nacional para la Reforma de la Administración de Justicia. Lamentablemente no se pudo hacer y este proyecto es importante porque allí se va a hacer el seguimiento del proceso de reforma que obviamente no se agota con el referéndum o con las propuestas o las 4 propuestas que formuló el Ejecutivo. No sé si leyó, ayer publicó una columna el ex procurador César Azabache haciendo un balance justamente de la reforma del sistema de justicia y él habla de 3 ejes fundamentales. 1, la municipalización de los juzgados. ¿Usted está de acuerdo con eso? Él dice que hay que acercar los jueces y convertirlos en alguien que esté ahí para atender al ciudadano cuando el ciudadano lo requiera y que eso
no se está dando en el esquema actual. Nos parece acertada la idea. Efectivamente, la lógica del sistema actual delega en los jueces de paz letrados esa capacidad de tener una acción directa en los distritos. No obstante, la orientación actual en varios países de la región es a modificar la jurisdicción, esto es la competencia territorial, sí, y permitir justamente usar a los gobiernos locales o a los municipios como una demarcación que permita un acceso más directo de la población. Claro, él hace críticas también, hace críticas a las reformas que se han aprobado, dice entre otras cosas que el procedimiento de elección de jueces no va a servir si no se modifica el ambiente en el que se desenvuelven los tribunales, y menciona, y me pareció interesante, particularmente el tema de la municipalización y el tema de la erradicación de la provisionalidad. Esto es muy importante. Confiamos en que este nuevo organismo, ¿no?, la Junta Nacional de Justicia, sea la que habilite rápidamente los procedimientos de acceso y por ende eliminar la provisionalidad. Pero como le adelanté, para el Poder Judicial era importante fortalecer la Academia de la Magistratura para que el perfil de esos postulantes esté a la altura de lo que va a ser en el futuro un nuevo sistema de justicia. Claro, tiene que ir a la par. Le agradezco mucho su presencia en el programa, gracias por estar con nosotros. Los retos todavía se mantienen. Simplemente comentar sobre una columna que publicó Cecilia Valenzuela, un dato interesante. El gato sigue de despensero, dice ella, una columna publicada en la que dice: el informe, refiriéndose al informe de Cheput, ya debería estarse debatiendo. Se trata de un tema urgente, el informe de Cheput sobre la situación del fiscal Chávarri. Desde que accedió al cargo, Chávarri ha cambiado 101 fiscales nombrados y recolocado fiscales provisionales, a propósito de la provisionalidad, a lo largo del país, igual que en la época de Montesinos lo hacía a través de Blancanélida Colán. Y esto es sumamente importante por cuanto hemos hablado en este programa y es de conocimiento público la forma como el Ministerio Público se ha dividido en torno a la situación de Chávarri. Muchísimos fiscales están pidiendo que deje el cargo. Hay otro grupo, un poco más reducido, que lo apoya. Pero en medio de esta situación, Chávarri, mientras no se resuelva su situación, continúa en el ejercicio de un cargo y cualquier acción como esta de cambios de fiscales evidentemente llama a la sospecha y a la crítica.